Vamos a ver, el libro que, que ha hecho Pablo, bueno, pues es un libro que viene a expresar algo que yo creo que se ha ido manifestando progresivamente a partir del año 2008-2010. La segunda restauración, porque en España no hemos tenido una transición a la democracia como se nos ha dicho. En España ha habido una segunda restauración monárquica. Lo que hay en España, de la misma manera que después de la primera experiencia protodemocrática que se produce en el siglo XIX, que es el sexenio revolucionario, viene a continuación la restauración, pero la restauración primera, la única que aparece en los libros de historia como la restauración, porque en España cuando se habla de la restauración se piensa que nada más que ha habido una restauración, que fue la restauración canovista, y esa restauración es una restauración que se hace a la luz del día, presentando, por fin volvemos a tener la monarquía, que no deberíamos de haberla dejado de tener nunca, y se hace con toda la pompa y con todo el boato, y se hace una reunión de todas las personas, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas que habían estado presentes durante los años 40, 50, 60, durante los años de la era isabelina, y se hace una enorme asamblea para apoyar el lanzamiento de la primera restauración y la recuperación de la monarquía con Alfonso XII. Es una primera restauración que se dice: la monarquía es el bien deseado, lo mejor que nos puede pasar, y lo hacen perfectamente las personas. Y entonces, esa primera restauración, pues ya sabemos todos que tuvo unos 20 primeros años en los que funciona de una manera más o menos razonablemente bien, o lo que se esperaba, y después desde el comienzo del siglo, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, empieza una crisis y empieza a hablarse de la necesidad de la reforma de la Constitución. Esto es una de las cosas de las que no se suele hablar, pero en España de la reforma de la Constitución se empieza a hablar en el principio del siglo XX, en la primera década del siglo XX, y hay una enorme cantidad de publicaciones y de proyectos de reforma de la Constitución que ninguno llega a formalizarse ante el Parlamento, y que la Constitución del 76, que se da por muerta, el acta de defunción que levanta Ortega en Vieja y Nueva Política sobre la Constitución del 76 es inequívoco, pero sin embargo no se consigue hacer ni una sola reforma de la Constitución. Y cuando en el año 23 se encuentra la alternativa de ir hacia una monarquía parlamentaria o de volver hacia atrás, pues Alfonso XIII opta por la dictadura de Primo de Rivera y por la negación de la monarquía parlamentaria, y ahí se acaba la restauración, aunque todavía no acabará formalmente hasta el año 31, y con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas elecciones municipales. Pero ahí se acaba. España se acuesta monárquica y se levanta republicana, y ahí se acaba la primera restauración. La segunda restauración ha sido muchísimo más compleja. Primero porque hubo que enfrentarse con la Segunda República, con lo que había supuesto la Segunda República. Y para poner fin a la Segunda República hizo falta un golpe de Estado y una guerra civil. Un golpe de Estado y una guerra civil. Pero será. 1931 ha sido la única ocasión en la que se ha ejercido el poder constituyente del pueblo español de una manera genuina. En toda nuestra historia constitucional no ha habido ni una sola ocasión, excepto 1931, en la que se haya ejercido el poder constituyente del pueblo español de una manera genuina. Y la respuesta fue la guerra civil. La respuesta fue primero un intento de reforma de la Constitución en el año 35, con la pretensión de darle la vuelta a la Constitución del 31 y hacer una revisión de la Constitución del 31 en clave muy conservadora. Y hay un proyecto de Constitución, de reforma de la Constitución, en la que se revisaba la Constitución del 31 en clave inequívocamente conservadora. Eso se hace en el año 35, pero después vienen las elecciones del 36
y ya no se puede seguir con ese proyecto de reforma de la Constitución, que era el proyecto de la derecha española, y era el golpe de Estado. No lo podemos hacer por las buenas, por las malas. Y viene el golpe de Estado, la guerra civil, y después ha venido el régimen del general Franco. Y ahí, contra de lo que se piensa y de lo que se dice, el gen monárquico está en el golpe de Estado. El gen monárquico está en el golpe de Estado. Y eso empieza a manifestarse muy rápidamente. Muy rápidamente. En el momento en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, y ya por lo tanto no hay posibilidad alguna de que el régimen de Franco se emparentara con algún régimen importante, político importante, de los que tenía presencia en el orden mundial, pues lo que hace el gobierno del general Franco es recurrir a la monarquía. Recurrir a la monarquía como forma de quitar la presión sobre su régimen y sobre su persona y lanzar la imagen de que España es una monarquía. Entonces es cuando se aprueba la ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947. Que esa es la cuarta de las leyes fundamentales, pero en realidad la primera. Las otras son el fuero del trabajo, el fuero de los españoles y la ley de Cortes del año 42, que eso no tiene ninguna importancia. La del 47 es en la que ya se empieza a ver las dificultades que va a tener el régimen del general Franco para mantenerse en el concierto mundial, y entonces se acude a la monarquía como fórmula de salvación. Y es la ley de sucesión en la jefatura del Estado, en la que España se define como reino y en la que se prevé, por primera vez es aprobada en referéndum. Es la primera de las leyes fundamentales que se aprueba en referéndum y en la que se aprueba que cualquier reforma de las leyes fundamentales en el futuro exigirá la aprobación en Cortes y después la aprobación en referéndum. Ahí aparece ya la monarquía como tabla de salvación de lo que era el régimen del general Franco. Después se produce en el año 58, con la ley de principios fundamentales, después de la crisis del 56, que es una crisis además en la que el componente universitario fue extraordinariamente fuerte, aparece la reafirmación de que España es un reino, España es una monarquía. Y la última de las leyes en vida de Franco, que es la Ley Orgánica del Estado, ahí ya se define expresamente España, está pensando ya en el futuro, después de Franco, y ya se habla del príncipe heredero y de que el príncipe heredero ocupará incluso ocasionalmente la jefatura del Estado en caso de enfermedad o muerte de Franco. Ahí aparece, y lo ocurrió. Durante varias semanas, la enfermedad de Franco, fue Juan Carlos el que ocupó la jefatura del Estado. Y ahí aparece ya, es decir, que estamos viendo una restauración que se va abriendo camino lentamente, así como la primera restauración se hizo en un principado prácticamente sin ningún problema. Aquí esta es una restauración que se va haciendo lentamente y además que sabe que no puede presentarse como restauración, que no puede venderse como restauración. Y de ahí viene la transición a la democracia. No estamos restaurando la monarquía, sino que estamos recuperando la democracia. Y la monarquía va a ser el instrumento a través del cual se va a recuperar la democracia que tuvimos en la Segunda República, que se perdió, y que hay que recuperar la democracia, pero va a ser el instrumento para la recuperación de la democracia, va a ser la monarquía. Esto es lo que ha sido. Y esto ha funcionado, lo mismo que la primera restauración, funcionó bien durante varios decenios. A esta le pasó lo mismo. Esta es una restauración que ha funcionado durante varios decenios, entre otras cosas porque el régimen de Franco fue tan brutal y la destrucción que se produjo de la obra de la Segunda República y de la tradición democrática fue tan brutal que realmente había muchísimo camino por andar, y realmente en los primeros decenios de esta segunda restauración fueron decenios en los cuales pues se empezó a construir el Estado social y democrático de derecho que tenemos, y fue funcionando.
pero, claro, tenía fecha de caducidad. Tenía fecha de caducidad porque no era el resultado de una expresión del poder constituyente del pueblo español, sino que había sido de una operación dirigida por la monarquía y con las Cortes de Franco a través de la ley de reforma política, estableciendo los elementos centrales del sistema democrático español. Las dos piezas esenciales del sistema democrático español, que por un lado está la monarquía y por otro lado las Cortes, cuando representan, esas no han sido definidas por el poder constituyente del pueblo español, sino que fueron definidas por las Cortes de Franco, en la ley para la reforma política. Y las Cortes constituyentes, que no fueron elegidas como Cortes constituyentes, sino que devinieron con Cortes constituyentes como consecuencia del resultado electoral, lo que hicieron fue incorporar la decisión que se había tomado por las Cortes de Franco acerca de la composición de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados y del Senado, incorporarla tal cual a la Constitución. Hubo mucho más debate en la ley para la reforma política sobre la composición del Congreso de los Diputados y sobre la fórmula electoral que lo que hubo en las Cortes Generales, en las Cortes Constituyentes. Y entonces, claro, esta fórmula tenía mucho terreno por delante. Tenía mucho terreno y además tenía un camino, tendría el ingreso en la Unión Europea, en las comunidades europeas, que después en la Unión Europea. Es decir, tenía un terreno, tenía una pista por la que transitar con avances significativos, importantes, indiscutiblemente, pero tenía fecha de caducidad. En el momento en el que se hubieran dado lo que ya se tenía que haber dado mucho antes, si no se hubiera habido la guerra civil, si nosotros hubiéramos estado desde el principio en el proceso de construcción de la Unión Europea, pues no, simplemente eso lo tendríamos ya hecho. Pero como no lo teníamos, lo tuvimos que hacer y se hizo en esos primeros años de la Segunda Restauración. Pero llega un momento en el que el sistema, con un semipartidismo monárquico, que se va sucediendo y muy marcado por la presencia de la monarquía, pues empieza a hacer aguas. Igual que le pasó a la primera restauración, el momento en el que ya no da más de sí ese impulso inicial. Y a partir de ahí empiezan a presentarse problemas que no se sabe cómo van a irse solucionando hasta que de pronto hay una crisis gorda en el año 2008, y a raíz de eso hay un movimiento de placas tectónicas que acabarán alumbrando nuevas fuerzas políticas, entre las cuales aparece una definitivamente la más importante, que es la que representa Podemos y que es la que rompe el corsé, con base en el cual se había venido desarrollando todo el proceso de la Segunda Restauración hasta ese momento. Eso es algo que se produce, y se produce además también en una ocasión curiosa, que es las elecciones al Parlamento Europeo. Unas elecciones en las que no se jugaba prácticamente nada y que aparece Podemos, tiene 5 representantes en esas elecciones al Parlamento Europeo y ahí cambia todo. Aparece, tanto cambia que abdica el rey. Tanto cambia que abdica el rey. La abdicación del rey se produce casi inmediatamente después. Ahí se ve claramente, aquí estamos en un fin de ciclo y no podemos seguir tal como estamos, porque corremos el riesgo de que no se pueda abdicar, sino de que realmente la monarquía salte por los aires. Y se empieza todo un sistema de defensa de lo que había sido la restauración monárquica, y en ese momento es donde ya Podemos se convierte en el gran obstáculo al que hay que intentar derribar como se pueda. Y ahí ya está, y entonces empezamos con algo porque también que simultáneamente se produce el fenómeno de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el problema de la estructura del Estado. Y entonces monarquía, estructura del Estado,
la existencia del fenómeno de Podemos. Y entonces empezamos con algo porque también que simultáneamente se produce el fenómeno de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el problema de la estructura del Estado. Y entonces monarquía, estructura del Estado, la existencia del fenómeno de Podemos conduce a que el Estado de Derecho español empiece a dejar de serlo en según qué circunstancias. España es un Estado de Derecho, pero ante determinados problemas no funciona como un Estado de Derecho. No funciona como un Estado de Derecho. Cuando se piensa que se puede poner en cuestión la monarquía, cuando se piensa que se puede poner en cuestión la estructura del Estado, cuando se piensa que puede haber una fuerza política claramente a la izquierda del Partido Socialista que rompe con el bipartidismo que había tenido hasta ese momento, ahí ya no. Ahí ya el Estado de Derecho deja de jugar y se utiliza lo que sea, la razón de Estado. Y eso es algo que se ha verificado en el caso, yo creo que el caso más brutal ha sido el de Cataluña, ¿no? El caso más brutal ha sido el de Cataluña. Realmente yo por eso escribí una vez decir que en Cataluña no hay presos políticos, pero los parecen. Los que habían, porque claro, y que en fin, he escrito sobre este tema, pero el tema de Podemos ha sido también verdaderamente una demostración de falta de escrúpulos y de abandono por completo de lo que tiene que ser el funcionamiento de un Estado de Derecho y de una agresión desconocida. No ha habido ningún partido político que ni de lejos haya sufrido la agresión que ha sufrido Podemos y que continúa. Ahora mismo puede que no tenga la misma intensidad que ha tenido en otros momentos, pero si hace falta y si llega la ocasión, seguro que habrá que contar con que seguirá en esa misma dirección. Y con el trasfondo de que la monarquía, que es el objetivo. Porque una de las cosas que nosotros no resaltamos lo suficiente es que si ustedes cogen las 10 monarquías que quedan en España no en Europa, ustedes verán que hay una cosa curiosísima. De las 10 monarquías que hay en Europa, quitando la danesa, que esa sí tiene desde el año 850, han ido sucediendo reyes ahí, y es un caso. En todas las demás, ninguna dinastía de las que está ahora mismo reinante era dinastía durante el antiguo régimen, antes de la llegada del Estado constitucional, salvo la española. España es la única monarquía en la que la dinastía que estaba en el antiguo régimen, siglo XVIII, acaba siendo la dinastía también en el Estado constitucional. Y eso quiere decir muchísimo. Nosotros no hemos sido capaces de acabar con el antiguo régimen en su totalidad. Quedan restos. Y hay una negación del principio de legitimidad democrática. Hay una cierta, no sé, es como un corsé que se le ha puesto al principio de legitimación democrática y que no ha dejado de operar, prácticamente en ningún momento, con la única excepción de la Constitución de 1931. Con la única excepción, y que precisamente por eso fue necesaria una guerra civil para ponerle fin a la misma. Entonces, estamos ahora en un momento de mucha turbulencia, en el que está cambiando no solamente España, sino que está cambiando prácticamente todo el orden económico mundial
y especialmente el europeo, en el que tendremos que ver qué acaba pasando con el proceso de construcción de la Unión Europea. Y bueno, aquí tenemos una batalla enorme, y en esa batalla enorme pues se van a utilizar todos los medios habidos y por haber, y a ellos es a lo que se refiere este libro, que es más que nada una colección de reflexiones. No es un libro académico, no es un libro estructurado, no sé. Es simplemente las reflexiones que Pablo ha ido teniendo como consecuencia, en buena medida, porque él ha sido la persona que ha sido atacada de la manera más brutal, el político que ha sido atacado de la manera más brutal en lo que ha sido la historia reciente de España. Y entonces, ahí están esas reflexiones que yo creo que nos ayudan a todos a entender mejor y sobre todo a prevenirnos para que lo que se nos viene encima hay que enfrentarse a ello y no poca cosa. Y nada más.